Congreso de la Ciudad de México y de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso, les damos la más cordial bienvenida a este evento. Les agradecemos mucho su presencia. Nos acompañan hoy destacadas figuras del ámbito electoral, empezando por el diputado Pedro Aces Lago, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales. Nos acompaña la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño. El consejero Bernardo Valle. El representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Eduardo Santillán. El diputado Ernesto Villarreal. La diputada Elizabeth Mateos. Nos acompaña el presidente de la Sala Constitucional de la Ciudad de México, Raúl Ayala. También María Villegas Reyes, catedrática de la UNAM. Y a continuación, un mensaje a cargo del presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, diputado Pedro Aces. Gracias, Gerardo. Pues muy buenas tardes a todas y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy aquí en este tan importante evento, no solamente para las personas que se encuentran en prisión preventiva, sino para la ciudad y para la democracia de la misma. A nombre del Congreso de la Ciudad de México, les damos la bienvenida y en especial una amplia felicitación a los autores de este libro y al coordinador, el consejero Bernardo Valle, para quien les pido un fuerte aplauso. Saludo con mucho afecto a la presidenta consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán. Muchas gracias, presidenta, por encabezar este magnífico evento. Saludo con mucho respeto y cariño a una persona que me va a ver un poco raro en este momento, pero que como joven y al ser la primera vez que soy representante del pueblo de la Ciudad de México, diputado local, al doctor Eduardo Santillán, lo saludo con mucho respeto y le tengo mucho agradecimiento porque en esta nueva lógica de mi vida me ha enseñado que cualquiera que se dedica al territorio y que trabaja arduamente por su población, en mi caso por Tlalpan, pues puede ser diputado, lo puede intentar, pero ya estando dentro de un curul, no cualquiera puede ser legislador. Así que muchas gracias, doctor, por tu cariño, por tu enseñanza y por tu tiempo. Bienvenido. Saludo a Raúl Ayala Casillas, presidente de la Sala Constitucional. Bienvenido. A María Villegas Reyes, catedrática de la Facultad de la UNAM. Sea usted bienvenida. Y también quiero saludar con mucho respeto y cariño a algunos invitados y personalidades especiales, principalmente a mi compañera Elizabeth Mateos, una gran diputada de la que también estoy aprendiendo mucho. Muchas gracias, compañera, por acompañarme. A nuestro vocero que se encuentra por ahí, que está haciendo un magnífico trabajo con los medios de comunicación, a quien también saludo con mucho respeto y cariño. A Paulo Emilio García, diputado. Saludo a Álvaro Castañón, director de vinculación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a Francisco Calvario, contralor interno del Instituto, a Bernardo Núñez, secretario ejecutivo del Instituto, a mi amigo y hermano, al diputado Gonzalo Espina, que hizo un gran trabajo la legislatura pasada. Muchas gracias, hermano. A Marco Antonio Vanegas, director ejecutivo de Participación Ciudadana, bienvenido. A Rosy González, diputada local suplente por el Distrito 19, bienvenida, doctora. Al exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Hernández Cruz, muchas gracias por acompañarnos y por toda la sapiencia que también nos está apoyando aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Pues bueno, quiero expresar mi más profundo reconocimiento al Instituto Electoral de la Ciudad de México
por haber logrado materializar en el marco del proceso electoral concurrente 2023-2024 un largo anhelo de la democracia mexicana, el voto a las personas en prisión preventiva. Este libro cuenta el enorme y valioso esfuerzo de la institución que ha realizado el Instituto para implementar por primera vez en la capital del país el voto de las personas en prisión preventiva, un derecho político electoral que históricamente le fue negado e injustamente negado. Y lo señalo así con mucha lucidez y cito a la presidenta Avendaño: en este caso, más que conquistar, se ha restituido el derecho a las personas en prisión preventiva a elegir a sus representantes, como ocurre en todos los derechos, y esto será progresivo. No hay posibilidad de que en el futuro se cancele, por el contrario, solo se puede mejorar y seguir ampliando. Y bueno, también felicito a las demás consejeras y consejeros, porque esto sin duda, con la coordinación del consejero Valle, fue un trabajo en equipo y sin duda también será relevante, no solamente para la Ciudad de México. Quiero compartirle a los presentes del Presidium que la próxima semana estamos preparándonos para hacerlo el día de hoy, pero la próxima semana estaremos presentando un punto de acuerdo, exhortando a las demás entidades federativas para que legislen en esta materia. Así que no me queda más que felicitarlas, felicitarlos. No voy a mentir, empecé a leer el libro, leí el prólogo, por eso la cito con mucho respeto, presidenta, pero esta semana tenemos una ardua tarea de terminarlo, así que muchas gracias y bienvenidos sean todas y todos ustedes. A continuación, un mensaje de la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. De verdad, un gusto encontrarnos en este día tan particular. Creo que nuestra ciudad nunca deja de sorprendernos. Sé que hubo una alerta de sismo, algunos nos desalojaron, otros no, pero yo siempre he dicho que esta ciudad siempre nos da grandes sorpresas. Entonces, un gusto coincidir con todas y todos ustedes. Agradecer en primer lugar la iniciativa para presentar este libro del diputado Pedro Aces, de las y los legisladores. Pues, enseguida voy a referirme a este gran trabajo que se ha hecho en la anterior legislatura y evidentemente en la actual, a todas las legisladoras y legisladores que impulsaron esta iniciativa, a quienes aquí se encuentran, legisladoras y legisladores, y por supuesto a quienes están y me acompañan en la mesa del Presidium, a María Villegas Reyes, a Raúl Ayala Casillas, y a mi colega, el consejero Valle, al representante ante el Consejo General del Instituto, a Eduardo Santillán, y por supuesto al diputado Ernesto Villarreal, que también ha sido una persona tan estrechamente vinculada con el instituto, porque tiene largos años de ser representante, de integrar la mesa del Consejo. Ya somos muchos los que tenemos una larga tradición de pertenecer a esta institución. A todas y todos ustedes, al funcionariado que nos acompaña y por supuesto a quienes han tenido el interés de seguir las actividades vinculadas a esta acción. Como ya se mencionaba por parte del diputado Aces, este es un gran logro y en el Instituto Electoral nosotros siempre hemos dicho que no hay, de mi parte considero que no hay victorias personales. Esto es un gran logro y es un logro en primer lugar, de quienes impulsaron esta iniciativa, quien la concretaron, porque si bien es cierto que este derecho, esta recuperación de derechos deriva de una sentencia del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue recogida en la anterior legislatura para concretarla en nuestro código que rige en materia electoral. Y entonces, en nuestro caso, a diferencia del resto de las entidades federativas, ya es un mandato que tenemos que cumplir con garantizar el ejercicio de estos derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva. A partir de un presupuesto básico que es que estas personas no han perdido sus derechos político-electorales y estamos obligadas y obligados a garantizarlo. Y es en ese tenor en que se avanza en colaboración con el INE para llevar a cabo y
brindar esa realidad a estas personas. Quiero decirles que se hizo un trabajo extraordinario en colaboración con el INE y que este libro lo que hace es reflejar solo una parte del enorme esfuerzo, pero no puedo dejar de reconocer, primero, digamos, esa piedra angular que sentó el Congreso de la Ciudad de México y después los órganos electorales en colaboración con las autoridades de la Ciudad de México, con la autoridad penitenciaria que brindaron todas las facilidades, que nos abrieron las puertas de estos lugares para muchos de nosotros desconocidos, pero también gracias al enorme impulso que brindó, en este caso, el presidente de la comisión encargada del voto de las personas en prisión preventiva, el consejero Bernardo Valle. Yo debo de decirlo, él impulsó de una manera extraordinaria con temas y acciones totalmente novedosas, y sigo de decirlo, ni el INE lo tiene. Nosotros llevamos a cabo actividades impulsadas por el presidente de la comisión en cuanto a llevar primero esta gran noticia a las personas internas, a explicarles qué era lo que estaba ocurriendo, por qué tiempo atrás se les había negado este derecho y por qué ahora era una realidad, cómo se iba a concretar, de qué manera lo iba. Y fue de una manera muy interesante, muy lúdica, a través de una representación con nuestro equipo de educadores que participan en una organización que es la Ludoteca Cívica, y después hay un acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, de la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, de las autoridades penitenciarias, y del INE llevamos a cabo estas acciones. Entonces, este libro es un reflejo, y permítanme decirlo, de la exitosa experiencia del voto en prisión preventiva, y que sí va a marcar una pauta no solo para el resto de las entidades federativas, no solo para el INE, sino que incluso para la próxima elección, pues estaremos obligados a que ese es nuestro piso mínimo de participación, de conocimiento, de atender e informar estábamos hablando de un universo de casi 7,000 personas, se recorrieron todos los centros de reclusión, se dieron talleres de sensibilización a más de 3,000 personas, se atendió, se transmitieron, y por primera vez llevamos a cabo un debate en un centro penitenciario. Entonces, de verdad decirles que particularmente me siento muy orgullosa del trabajo del instituto, que, como repito, no es una victoria individual, es un trabajo colectivo de construcción, pero que se fue alimentando de todas estas acciones que llevaron a cabo el Congreso, los órganos electorales, el gobierno de la ciudad, las autoridades penitenciarias, los directivos, directivas de los centros penitenciarios y las personas que, como ustedes lo podrán observar en esta exposición que también se armó, posteriormente las autoridades penitenciarias solicitaron que a través de estos talleres artísticos las personas que participaron en este primer ejercicio de voto en prisión reflejaran a través de una muestra plástica cuál era el sentimiento que ellos tuvieron al sentirse nuevamente incluidos en un proceso tan importante como es la elección. Entonces yo voy a terminar diciendo que creo que tocamos corazones, tocamos conciencias, que movimos conciencias no solo de las personas en reclusión, sino de la sociedad en general. Todavía hay quien nos cuestionaba y nos decía, ¿por qué permiten eso? Esas personas no tienen derecho, y creo que es una gran tarea que nosotros nos quedamos, pero además que se les hizo saber que eran personas que estaban ahí por alguna circunstancia, que podían ejercer sus derechos, que este es un futuro que puede ser mucho más amplio de ejercicio de derechos, pero que además hay la voluntad y la determinación política y las acciones que vamos a encaminar todas y todos para que esto siga siendo una realidad en la Ciudad de México, una ciudad de derechos que ha avanzado de un esquema de derechos limitados. A los más jóvenes seguramente no lo recuerdan, pero quienes tenemos más edad sabemos que nos costó conquistar estos derechos, constituirnos en una entidad federativa, tener una constitución, ser una entidad en plenitud de derechos, tener un Congreso local que legisle para todos nosotros y no estar supeditados al Congreso Federal. En fin, todo esto que se ha logrado ha sido a través de la participación, y esa participación es la que nosotros requerimos de todas y todos, de la sensibilización y de estas personas que esperemos pronto puedan reinsertarse a la vida en sociedad, y decirles, estamos aquí muy orgullosos de este trabajo que se llevó a cabo y que viene a dar una muestra, este libro que se editó con algunas experiencias y la muestra plástica que les invito a que la vean, que traemos reproducciones, los originales no están en nuestro poder, pero que esperamos que sea de mucha utilidad,
que conozcan cómo se llevó a cabo las impresiones, pero sobre todo celebrar que estamos en una ciudad que avanza a pasos agigantados a la ampliación de derechos y, como ya se mencionaba, vamos paso a paso y ni un paso atrás en la conquista de nuestros derechos y el ejercicio de los mismos en esta gran ciudad que nos brinda infinidad de oportunidades para participar en decisiones, en acciones, en ejercicio de muchas actividades como ciudadanos que influyan en la toma de decisiones legislativas y de gobierno, y que esa es la esencia de la democracia. Esa es la función esencial del instituto, y celebrar este gran ejercicio en el cual todas y todos han contribuido de manera tan importante. Muchísimas gracias por brindarnos este foro y decirles, celebramos esto una vez más, y agradecer a quienes hicieron posible este, ejercicio de derechos político-electorales en los centros de reclusión para las personas en prisión preventiva. Muchísimas gracias y mi reconocimiento para todas y todos. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho para saludar al coordinador, bueno, antes que nada mi hermano, una persona que tiene mucha experiencia en materia electoral, a quien el presidium reconoce y conoce desde hace mucho tiempo, tanto el instituto como aquellos, es el decano del instituto. Pero bienvenido al coordinador del Partido del Trabajo, Ernesto Villarreal, y también secretario de la Comisión de Asuntos Políticos y Electorales. Bienvenido, hermano. Al diputado Alberto Vanegas, bienvenido, diputado, y gracias por acompañarnos. Y Alejandro Pasos, líder de la CATEM de la Ciudad de México, gracias, líder, por acompañarnos también. Y bueno, ahora vamos a escuchar el mensaje del consejero Bernardo Valle Monroy. Muchas gracias, diputado. Pues buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho gusto a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta presentación, a la diputada Mateos, al diputado Villegas, y así como a todas las personalidades que hoy están asistiendo a esta presentación. De igual manera, quiero saludar con quienes comparto el presidium, por supuesto al diputado Pedro Enrique Aces Lago, a quien le agradecemos la invitación de poder presentar este trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, y quien es presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso. Saludo, por supuesto, también con mi compañera, la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán. También me da mucho gusto saludar a Eduardo Santillán, que es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, a María Villegas Reyes, que es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como a Raúl Ayala, que es presidente de la Sala Constitucional, y por supuesto a mi amigo Ernesto Villarreal, que es presidente de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Pues quiero decir que este proceso electoral que estamos finalizando se va a caracterizar, a mi juicio, por la materialización de derechos político-electorales de sectores que se encontraban impedidos de ejercerlos. Un caso que tuvimos en el país fue la posibilidad de que las personas en postración pudieran votar, pero me parece que el caso más importante es el que ya se ha venido señalando, y que es la posibilidad de las personas que estén en prisión preventiva pudieran votar en el proceso electoral. Como lo comentaba la presidenta del instituto, esto deriva de una sentencia, es el juicio ciudadano 352 del año 2019 que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, que deriva de unas demandas que presentan dos ciudadanos sociles que estaban recluidos en un reclusorio en el estado de Chiapas, y de ahí la Sala Superior emite una sentencia donde ordena al Instituto Nacional Electoral para que a partir de este proceso electoral se garantizaran el derecho al voto a todas las personas que estuvieran en prisión preventiva en el país. De igual manera,
un aspecto importante es que ordena a los congresos, tanto federal como locales, a reglamentar, a regular el voto en prisión preventiva. Y quiero decir que quien hizo la tarea de regular el voto en prisión pues fue, por supuesto, el Congreso de la Ciudad de México, junto con el Estado de Hidalgo y el Estado de Chiapas, pero creo que quiero decirles que en particular el Congreso de la Ciudad de México elaboró una regulación muy completa que nos facilitó de manera muy importante el trabajo a las áreas ejecutoras para poder garantizar este voto. Decirles que incluso no se limitó a cumplir con lo ordenado por el tribunal, sino que fue más allá al garantizar la posibilidad de que participen en los presupuestos participativos cada año y de esta manera pues haya continuidad en estas tareas. Quiero decirles que el Congreso de la Ciudad de México ordenó el que las autoridades vinculadas en organizar estos procesos, como es el INE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Autoridad Penitenciaria, nos coordináramos a efecto de llevar a cabo este trabajo también. Muy importante, estableció la obligación de que se votara no solo por las elecciones federales, sino que se garantizara el voto para la jefatura de gobierno, alcaldías y diputaciones, por lo que la Ciudad de México, a diferencia del resto del país, aquí tuvimos 4 elecciones y en el resto del país solo la elección de presidencia de la República. Y otro aspecto muy importante fue que ordenó que se creara una comisión provisional que diera seguimiento a estos trabajos. Entonces, en el instituto integramos esta comisión, tuve la oportunidad de presidirla gracias a la propuesta de la presidenta y de mis compañeros, y quiero decirles que ahí lo que tratamos de hacer es incorporar una serie de elementos que pudimos observar en las pruebas piloto que se realizaron de manera previa en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, donde encontramos muchos puntos de oportunidad y lo más importante que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México reconocimos que para garantizar de manera efectiva los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva, no bastaba con llevar documentación y material electoral determinado día para que estas personas pudieran votar, sino para que pudieran ejercer sus derechos de manera plena, había que dotarlos de herramientas, de una serie de elementos previos. ¿Qué hicimos? Dimos una serie de talleres lúdicos a efecto de construir ciudadanía, de dar educación cívica. No hay que olvidar que este sector de la población está en unas condiciones muy particulares, no cuentan con redes sociales, no cuentan con la posibilidad de acceso a medios de comunicación, incluso tiene limitada la comunicación con su propia familia, que los pueden ver una o 2 veces a la semana. Entonces era muy importante hablar con ellos y pues nos dábamos cuenta que ellos se sentían aislados, se sienten excluidos de la sociedad. Entonces había que hacer un trabajo muy importante para que estas personas asumieran que pues siguen siendo parte de la sociedad. De igual manera se hizo un trabajo importante a efecto de que pudieran emitir un voto informado, que pudieran conocer cuáles son los cargos a elegir, quiénes eran las personas candidatas, sus currículas, sus propuestas y por supuesto que entendieran la mecánica para votar, porque es una mecánica muy compleja que se asemeja al voto que emiten las personas que viven en el extranjero a través del sobre postal. Entonces quiero decirles que, como dijo ya la presidenta, en el instituto hicimos nuestro trabajo, incluso no solo difundimos los debates que se llevaron a cargo en los diferentes cargos, sino que hicimos un debate en un centro de reclusión, en el Centro Preventivo de Santa Marta, Catitla, donde se discutió un tema de la propia población penitenciaria que tiene que ver con los cuidados familiares de las personas de reclusión. Dimos capacitación a las personas responsables de la custodia de estas personas en prisión
e hicimos un trabajo también importante de defender los derechos de estas personas que por alguna condición no pudieron ser registrados en la lista nominal por parte del INE. Acudimos con la Defensoría Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que esas personas pudieran presentar juicios ciudadanos y pudieran participar en esta elección. Entonces, les quiero decir que todas estas acciones que les estoy comentando son descritas en la obra que el día de hoy presentamos, 9 capítulos que fueron elaborados por diferentes actores que participaron en el proceso electoral. Por supuesto, tenemos un apartado escrito por la presidenta del instituto, así como de otros funcionarios y consejeros electorales, pero también se incorporó un capítulo del INE en la Ciudad de México, que ellos describen cómo fue todo el proceso de votación. Por supuesto, también incorporamos un capítulo donde el subsecretario del Sistema Penitenciario pudo hablar sobre la experiencia vivida, así como de todas las organizaciones e instituciones que invitamos a colaborar en este trabajo. Escribe la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, también Marta López Santiago, que es la titular de la Defensoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como otras organizaciones que también colaboraron, pero creo que lo que yo más rescato de esta publicación es que tratamos de cubrir todo el espectro y que incluimos no solo la opinión y los comentarios de las autoridades o funcionarios que trabajamos, sino que a través de cuestionarios fuimos a los reclusorios y recabamos la opinión de las personas que estaban en prisión preventiva para que nos explicaran y nos dijeran cuál fue su visión respecto a este hecho histórico de haber votado. Así como también lo que comenta la presidenta, que se hizo un ejercicio para que personas que votaron en prisión preventiva, que tienen la habilidad de pintar obras históricas, lo pudieran hacer. Pues la portada pues presenta una de las obras, y quiero decirles que el autor, del que no les doy el nombre por una cuestión de que no se debe hacer, le denominó a la obra El voto del preso, y entre otras cuestiones señala que dice: por otro lado, veo o siento que a uno como preso nos dan un sentido de valor como personas y libertad de elegir, sentir la sensación de elección con libertad en la mente. De igual manera, quiero decirles que en esta obra lo que incluimos son opiniones también de demás personas que participaran. Quiero mostrarle alguna que dice: una persona privada de la libertad del reclusorio de Santa Marta, Catitla, dice: me sentí feliz porque nos tomaron en cuenta, aunque para la sociedad somos presos sin valor, dice ella. Otras de una persona privada de la libertad del reclusorio varonil Santa Marta, dice: fuera de este lugar hay personas peleando por nuestra libertad y nuestro voto cuenta mucho. Y otra persona del centro penitenciario de reinserción social dice: no sabía nada, estaba mal informada, ahora me doy cuenta de que tenemos que saber mucho más sobre mis derechos como ciudadanía. Y quiero cerrar con un comentario que me hizo el director del reclusorio Oriente en el ejercicio que se estaba llevando de votación, en el segundo día de la jornada de votación. Él me decía que en la primera jornada que se llevó a cabo, y que usualmente cuando hay un evento importante dentro de los reclusorios, que el día siguiente de que sucede, la conversación de las personas en prisión preventiva se centra en ese evento. Y decía el director del reclusorio que después del primer día de votación, el tema que se circulaba entre todas las personas en prisión era el tema de cómo habían votado la gente, y me decía que veía a las personas que habían votado con mucho orgullo, mostrando su dedo con la marca de que habían votado. Entonces, a mí me parece que estos comentarios demuestran que el Congreso de la Ciudad de México y las autoridades electorales hicimos lo correcto en este proceso electoral. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Vamos a escuchar el mensaje del presidente de la Sala Constitucional de la Ciudad de México, Raúl Ayala Casillas. Miembros del Presidium, distinguidos invitados, participantes que nos acompañan, es para mí un honor poder acudir a esta sede legislativa de la Ciudad de México y poder dirigirme con estas breves reflexiones en torno a un tema tan importante como es el que aborda la obra titulada Voto de personas en prisión preventiva en la Ciudad de México, diálogos y experiencias, memorias del proceso electoral concurrente 2023-2024. Fruto de diversos autores, todos ellos destacados, conocedores, no solamente del tema electoral, sino de la teoría de los derechos humanos, su aplicación y principios, bajo la coordinación del maestro Bernardo Valle Monroy, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y también coautor en el trabajo desarrollado en donde se abordan con gran profundidad un tema de vital importancia que refleja el avance en la progresividad de los derechos humanos. Desde luego, un especial agradecimiento al doctor Eduardo Santillana Pérez, representante propietario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y desde luego mi profundo reconocimiento al doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad capital. El tema que aborda la obra en sus diferentes facetas, que se compone de 9 capítulos, no solo queda en el ámbito de los aspectos de la ciudadanía, derechos políticos y suspensión de los mismos, sino que se ocupa de su interrelación elemental con el derecho procesal penal acusatorio, que es modelo de aplicación a nivel nacional con motivo de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en donde se transformó los parámetros de enjuiciamiento, abandonándose el sistema mixto de tendencia inquisitivo para adoptar un mecanismo acusatorio oral positivizado finalmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que por declaratoria legislativa entró en vigor en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el 29 de febrero del 2016. Sistema que se nutre fundamentalmente de un sentido garantista, sustentable en los principios que rigen los derechos humanos, encumbrados también en nuestra norma fundamental a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, en donde se dispuso en el párrafo tercero del artículo 1 constitucional la obligación de todo servidor público en el ámbito de su actuación, el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En esa tesitura es que uno de los principios basales en el ámbito del derecho procesal penal es el principio de presunción de inocencia, garantizado en lo dispuesto por el apartado B, fracción primera, del artículo 20 de la Constitución Federal, en donde se establece como garantía de trato procesal la presunción de inocencia de toda persona imputada mientras no se declare su responsabilidad penal mediante sentencia firme. Dispositivo que se reitera es el contenido de la Constitución Política de la Ciudad de México al referirse al sistema de enjuiciamiento penal, pues en su artículo 45, apartado A, relativo a los principios que lo rigen en su parte 1, se dispone que el proceso penal en la Ciudad de México se rige por principios que resultan característicos del sistema procesal penal acusatorio y en donde destaca el de presunción de inocencia. Bajo ese contexto, cabe recordar que en un ámbito de la progresividad de los derechos humanos se evolucionó partiendo de un estatus estrictamente restrictivo, como era el alcance otorgado por el artículo 38, fracción segunda de la Constitución Federal, en donde se establece que los derechos y prerrogativos de los ciudadanos se suspenden, entre otros motivos, por estar sujeto a un proceso criminal respecto del delito que merezca pena corporal, puntualizando que esto ocurre desde la fecha del auto de formal prisión hasta llegar paulatinamente desde el ámbito llegar al ámbito internacional, hasta la legislación mexicana a través de la contextualización del principio de presunción de inocencia que trasciende a un estatus de trato procesal
en sus prerrogativas y obligaciones ciudadanas, como lo refiere el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su observación general 32, párrafo segundo del artículo 14, en donde indica que la presunción de inocencia es esencial para la protección de los derechos humanos y garantiza que no se presuma la culpabilidad. Por tanto, garantiza que el acusado tenga un trato de conformidad con tal presunción y no en contrario. Es por ello que se advierten avances significativos con la emisión de las jurisprudencias 33/2011 y 39/2013 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y desde luego los contenidos de las resoluciones adoptadas por ese mismo tribunal con registro sub JDC 352/2018 y su acumulada sub JDC 353/2018, de las que se desprende finalmente esa evolución y se deja de cuestionar que las personas en prisión preventiva tengan o no derecho a votar, pues se ha arribado al criterio de que sin sentencia definitiva condenatoria no es posible suspender el derecho a votar de las personas, reduciendo así la problemática únicamente a la posibilidad de ejercer ese derecho en el espacio en que físicamente se encuentren al momento en que puedan emitir su voto, es decir, el impedimento exclusivamente se redujo a la falta de condiciones materiales para que personas en prisión preventiva puedan votar, pero lo cual claramente fue superado en el proceso electivo 2023-2024. Aspecto que precisamente es tema de la obra que nos ocupa, pues sus diversos autores destacan la labor realizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, partiendo del establecimiento contextual del universo de electores privados de su libertad en los distintos centros de detención de la Ciudad de México, mediante la elaboración no solo de un texto de fácil comprensión, sino de tablas descriptivas que reflejan las listas nominales en cada uno de dichos criterios de reclusión. Desde luego, el trabajo abarcó tanto a los internos de centro varonil como femenil y sobre todo, de esa base, se logra establecer con claridad la dimensión de personas que están en posibilidad y necesidad de sufragar desde el centro de detención, lo que es de vital importancia, porque además debe de recordarse que ejercer el derecho del voto tiene otros efectos más allá de un derecho ciudadano electoral e incluso de un trato procesal de presunción de inocencia, es decir, tiene un efecto vinculante entre el votante y la comunidad para generar el sentido de pertenencia indispensable como mecanismo de reinserción social, pues no se le dará trato de un grupo relegado ajeno a las decisiones de la vida pública de su comunidad y de la nación. Al contrario, se traduce en un ejercicio integrador en el sistema democrático y parte de ello bien se narran los trabajos de coordinación interinstitucional que fueron realizados entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Instituto Nacional Electoral y las autoridades penitenciarias del gobierno de la ciudad capital, narrativa que resulta en extremo interesante, como lo es haber conseguido la apertura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar el voto de las personas en prisión, generando las mejores condiciones que la situación particular de internamiento permita, de ese modo de lograr incentivar la participación. Tenemos también la difusión que el personal de la budoteca cívica en los centros penitenciarios realizó para poder generar una situación concreta de las propuestas y de ese modo abordar el tema de un tema informado. Incluso se incluyó la portada del folleto denominado Conoce las propuestas de los partidos políticos, por lo que podrá votar del 6 al 20 de mayo. Trabajo nada menor generar esa expectativa bajo un medio de difusión concreto de las propuestas, considerando la segregación que enfrentan muchas de las personas privadas de su libertad, pero finalmente, el 22 de abril de 2024, se logró obtener la decisión de realizar el debate en el Centro Varonil de Reinserción Social en Santa Marta, Catitla, quedando a cargo de MBSNet SADCB, que desde luego enfrentó retos logísticos importantes, debate que se llevó a cabo sin público y retransmitiendo posteriormente a los penales
logrando con ello que las personas privadas de su libertad en prisión preventiva obtuvieran información crucial sobre las propuestas y candidaturas. La descripción que se realiza en la obra que se comenta sobre sedes, producción, formatos, contenidos, una copiosa información sobre el tema indispensable realmente para los interesados en el tema, pero además para todo estudioso del derecho, particularmente del derecho penal y su interrelación con los derechos humanos, su protección, difusión y promoción. Es especialmente interesante lo relativo a la implementación a una prueba piloto en el proceso electoral federal 2020-2021, a consecuencia precisamente de la sentencia con registro sub-JDC 352/2018 y su acumulada SUP-JDC 353/2018, de las que derivó el reconocimiento pleno del derecho a votar de toda persona privada de libertad que no haya sido sentenciada, y por ello se implementó en todas las entidades del país para el proceso electoral 2023-2024. Es por ello que el 30 de mayo del 2023, mediante una reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el Congreso local aprobó el voto de las personas privadas de su libertad por prisión preventiva, y de ese modo la capital del país se integró a las 3 entidades federativas en implementar en su ámbito local, junto con Chiapas e Hidalgo, conservando de esa manera siempre la vanguardia del progreso del Congreso de la Ciudad de México. En lo tocante al voto de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, en el proceso electoral 2024, efectivamente constituye un punto de inflexión de la vida jurídica, cívica y electoral de la ciudad capital, por supuesto en el desarrollo y progresividad reconocida de los derechos humanos en todo el país. Vale la pena por mucho el análisis que al respecto se realiza, pues dimensiona en la obra la importancia de ese proceso inédito, pues genera de manera documentada cómo se dio en los hechos el ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas con prisión preventiva, lo que desde luego no tendrá retroceso, pues ello constituye el fortalecimiento de la participación ciudadana y de los propios democráticos y de los principios democráticos y de un derecho procesal penal garantista que constituye de manera sustancial a la reinserción social de las personas, pues conlleva, como hemos indicado, la generación del sentido de pertenencia e importancia de la participación en las decisiones públicas y por ende induce a la participación política en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, generando la presentación de una agenda política para los distintos reclusos, pero especialmente para las mujeres en contacto con el sistema de justicia penal, en estrecha colaboración con grupos vulnerables y el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Es así como los días 6, 8 y 10 de mayo de 2024 se realizaron las elecciones anticipadas en 7 centros penitenciarios que nos ampliamente están descritas en la obra, con personal de la segunda visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que atestiguaron la jornada electoral y pudo constatarse que fueron debidamente garantizados los derechos electorales de trato, de presunción de inocencia y de contribuir a la reinserción social por medio de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Todo ello mediante un voto informado, pues cabe recordar que se puntualiza que los debates presidenciales fueron transmitidos en los centros penitenciarios, aunado a la realización de un debate al interior del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta con el tema Sistema de Cuidados para las Familias de las Personas Privadas de Libertad. Con todo lo anterior, es claro que la lectura de la obra en comento es obligada, no solo para el tema estrictamente electoral, sino como parte de las acciones emprendidas por el Estado mexicano y desde luego de las acciones de gobierno de la Ciudad de México para hacer material el impulso progresivo en materia de derechos humanos, así como para generar el sentido de pertenencia grupal a tal sector de la población que había sido marginado de las decisiones públicas y que ahora abiertamente participa en ellas.
siendo fundamental para una reinserción social. Muchas gracias por su atención. Aprovecho para saludar la presencia de Fabiola Cerón, concejal de Morena en Tlalpan. Bienvenida. Cassandra Camacho, próxima concejal del Partido del Trabajo, también en Tlalpan. Bienvenida. A Claudia Patricia Palma, presidenta de Familias Unidas por los Derechos Humanos de los Trabajadores en Alto Riesgo, y esta asociación civil es donde se encuentran los trabajadores de los centros de reclusión. Bienvenida. A mi amigo y líder José Carlos Hernández, líder del Sindicato de Trabajadores del Honorable Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido. Y a Mario Pedraza, de la Asociación Civil Ciudadanos Informados. Bienvenido también. Y ahora vamos a escuchar el mensaje anhelado del representante del Partido Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, doctor Eduardo Santillán Pérez. Muchas gracias, mi querido amigo y diputado. En la vida hay que tener amigos que hablen bien de uno, ¿no? Eso siempre será una ventaja, cosa que agradezco enormemente, pero además me da mucho gusto estar aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Lo siento siempre como mi casa, con muchos amigos, muchas amigas. La verdad es que además me da mucho gusto ver una tercera legislativa con muchos ánimos, con mucho ímpetu, trabajando muy rápidamente y con mucha eficacia. Estoy seguro que será una gran legislatura para la Ciudad de México. Y pues obviamente también yo quiero aprovechar esta oportunidad porque tenemos una entrega de estafeta el día de hoy en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estamos a unos cuantos días de que nuestro decano en el Consejo General se retire, que es el maestro Bernardo Valle Monroy, quien concluye con su encargo. Y además quiero decirlo que pues sin lugar a dudas es una de las personas que tiene de las mayores y mejores experiencias en el ámbito electoral de la Ciudad de México, tanto en el instituto como en el tribunal, y estamos seguros que habrá mucho que pueda aportar el maestro Bernardo Valle a la ciudad, al país, y nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Ha sido siempre una persona que ha garantizado el trabajo dentro del instituto, y pues hoy le entrega la estafeta de la decanía a una joven promesa de la izquierda mexicana que sin lugar a dudas pues también hará un extraordinario trabajo, y estoy seguro de que va a ser una nueva etapa. Y precisamente el día de hoy yo no quisiera repetir muchos de los elementos que ya se han comentado aquí. Tenemos que estar muy orgullosos porque más que la presentación de un libro, me parece que es documentar una gran experiencia en donde la Ciudad de México se pone nuevamente a la vanguardia en el tema de la protección de los derechos y de las libertades en el país. Como bien se ha señalado, el voto en prisión preventiva ha sido fruto de una lucha, y a mí me da además mucho gusto que de personas integrantes de comunidades indígenas que hicieron valer su derecho en prisión preventiva, que además algo muy curioso, porque estos juicios empiezan por la lucha de querer tener su credencial para votar. Y a partir de ahí se desencadena una lucha muy importante que concluye efectivamente con la resolución del Tribunal Electoral de que debe de garantizarse este derecho. Pero algo muy importante es que incluso había ejercicios previos en el Estado de México y en Hidalgo, se hicieron ejercicios previos al 21 para voto en prisión preventiva, así como en algunos penales de carácter federal.
pero fueron hechos prácticamente solamente en algunas prisiones. Cuando se planteó en marzo, abril del 2023, la necesidad de una reforma electoral en la Ciudad de México, en la que se prepararan varios aspectos, varios elementos para la elección del 2024, se hizo un ejercicio muy importante, muy intenso, tanto de los las diversas representaciones de los partidos en el Instituto Electoral y del propio instituto, que dio como resultado tal vez pues una de las reformas más visibles, que fue el tema de la regulación de la figura de las candidaturas comunes en la Ciudad de México, que fue aprobada y que después siguió un largo proceso en la Corte, en acción de inconstitucionalidad, y que desencadenó efectivamente en la actual conformación del Congreso de la Ciudad de México. Y en ese momento se plantearon que la Ciudad de México tenía que avanzar en dos elementos fundamentales en esa reforma electoral, y que eran precisamente el voto en prisión preventiva y el voto en postración, de tal suerte que esta fue un tema en el que en primera instancia tengo que reconocer aquí el gran apoyo y el gran respaldo que hubo de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. En cuanto se le planteó a la doctora Claudia Sheinbaum de que era adecuado avanzar en el tema del fortalecimiento de los derechos humanos y de los derechos político-electorales, fue un respaldo inmediato prácticamente. Y Morena retomó como suya esta lucha tan importante. A partir de ahí es que se planteó que fuéramos más allá, y que efectivamente existían en estas entidades federativas pinceladas muy genéricas y muy vagas sobre la regulación de cómo llevar a cabo el proceso. Y en el caso del Congreso de la Ciudad de México, y aquí también tengo que agradecer, no se encuentra en este espacio, pero el diputado Temístocles Villanueva, sin lugar a dudas, fue un elemento fundamental para que avanzara esta reforma. Y a partir de ahí se planteó primero por quiénes deben de votar. Como ya lo explicó el maestro Bernardo Valle, pues se establecía que en el caso del ámbito local efectivamente tenía que haber la elección de jefatura de gobierno, de alcaldía y de diputados. Y entonces se dio un avance importantísimo. Después implicó este gran ejercicio de coordinación con el sistema penitenciario. No era un proceso nada fácil, porque implicaba primero hacer esta separación de personas con sentencia, de las personas con prisión preventiva. Aquí nos dimos cuenta o confirmamos que hay una variación muy importante de personas en prisión preventiva. Entonces, el primer padrón que se llevó a cabo pues fue muy distinto al que se utilizó. Incluso en un momento se tuvo que acudir nuevamente ante el Tribunal Electoral para que se permitiera que ya cercano al proceso electoral se pudieran incorporar la mayor cantidad posible de personas que estuvieran en posibilidad de ejercer su derecho a votar. A partir de ahí, también un ejercicio que vale mucho la pena resaltar, ya se ha comentado aquí, pero que fue la realización del debate en prisión. Se logró también, y recuerdo muy bien con Bernardo, que saliendo precisamente de una de las pláticas de sensibilización en el reclusorio norte, ahí decíamos que debería de realizarse el debate, y también fue una postura muy contundente de Morena de vamos para echar adelante el debate en prisión preventiva. Y aquí hay algo muy importante, que es el segundo debate que se lleva a cabo en América Latina, el primer debate que se lleva a cabo en México, y que también fue un ejercicio muy interesante. Evidentemente yo hubiera preferido que
el debate se hiciera con la presencia física de las personas en prisión preventiva. Se hizo dentro del reclusorio Oriente, en el sur, en Santa Marta, fue en Santa Marta, y sin lugar a dudas ahí también es un ejercicio que tenemos que resaltar mucho. Agradezco y reconozco mucho también la labor del diputado Pedro Aces, que nos ha anunciado precisamente la presentación de un punto de acuerdo para que este ejercicio se comparta y se exhorte a las legislaturas de las entidades federativas para que se lleve a cabo la homologación de la legislación. Y aquí creo que hay algo bien importante, y eso es algo que quiero resaltar. La regulación legislativa en materia del voto en prisión preventiva más avanzada en el país es la de la Ciudad de México. A partir de ahí se da este efecto. La Ciudad de México es parteaguas en los debates y en defensa de derechos y libertades en el país, y a partir de ahí un efecto dominó en las diversas entidades federativas. Entonces ahí hay una gran área de oportunidad. Yo haría la respetuosa solicitud al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que esta obra pueda ser compartida principalmente con los congresos locales, con las comisiones de asuntos político-electorales de los congresos locales y de los propios institutos electorales, que permita que efectivamente se pueda avanzar en este ejercicio. Yo agregaría evidentemente otro de los grandes ejercicios que yo esperaría que pronto pudiéramos también tener un ejercicio equivalente o semejante a este, que tendría que ser el del voto en postración, que también es un ejercicio importantísimo, que me parece que podemos potencializar. Entre los resultados, y algo que en lo que yo quisiera resaltar es el ejercicio electoral en la Ciudad de México en el proceso 2024 es un ejercicio impecable, es un ejercicio en donde hubo una enorme participación, pero además hoy lo podemos decir, un ejercicio donde se cumplió de manera escrupulosa el principio de legalidad en la elección. Fue una elección transparente, legal, y también quiero resaltar el día de hoy que el Instituto Electoral fue un árbitro imparcial y eficiente. Y también algo que me da mucho gusto es que en los diversos temas en los que hubo discusiones o debates en el Instituto Electoral, prácticamente en todos los asuntos relevantes de este proceso electoral, los órganos jurisdiccionales le dieron la razón al Instituto Electoral y prácticamente todas las resoluciones relevantes que fueron emitidas por el Instituto Electoral quedaron firmes ante los órganos jurisdiccionales. Y esto viene a colación porque además es una de las diversas razones en las cuales puede explicarse el resultado electoral en la Ciudad de México. Y quiero yo resaltar que tenemos un 10% de participación ciudadana mayor en la Ciudad de México que en el promedio del país. De tal suerte que vota más la ciudadanía en la Ciudad de México que en el promedio del país. ¿Esto a qué se debe? Pues sin lugar a dudas ahí hay una gran oportunidad, porque en la Ciudad de México prácticamente nuestro nivel de participación fue del 70% de participación. Y yo estoy convencido que tenemos elementos e instrumentos para poder llevar a cabo ejercicios que nos permitan aumentar el nivel de participación. La misma jornada electoral, cuando se valoraba este ejercicio, tan solo hay varias áreas de oportunidad para lograr una mayor participación. Yo hoy le planteo aquí a la Comisión y al Congreso, entre una agenda electoral muy amplia, que sin lugar a dudas será atendida por este Congreso, hay un tema muy interesante, que es a las personas que trabajan el día de la jornada electoral, se les limita mucho el ejercicio de su derecho al voto. Los patrones, y aquí además lo importante de tener
a un diputado cercano a las causas de las y los trabajadores es no dejan a los trabajadores salir a votar. Entonces, si lográramos establecer mecanismos que garanticen que los trabajadores puedan ir a votar ese día, sin lugar a dudas podemos llegar a un nivel de participación del 80%. También esto nos plantea en la elección, tan solo en la elección, que tenemos que avanzar en el voto anticipado. ¿Por qué razón las casillas tuvimos una casilla que prácticamente terminó el conteo a las 10 de la mañana del día siguiente? Obviamente muchas casillas terminaron, las que bien les iba a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, lo que resulta sin lugar a dudas sumamente desgastante y sumamente complejo. ¿Por qué razón? Por el nivel de participación que tenemos, y también lo comento de una vez aquí, por el desastre que resulta la figura de la casilla única. Es una de las figuras que evidentemente tienen que ponerse a debate en una agenda de reforma electoral. Porque estos ejercicios efectivamente lo que nos permiten es tener un mayor nivel de participación, que sin lugar a dudas nos conviene a todas y a todos. Entonces, yo diría que también resaltaría el hecho de que en el Instituto Electoral, entre varios aspectos, es increíble el nivel de precisión que tienen los conteos rápidos del Instituto Electoral, que además tiene es autosuficiente en sus recursos, mientras que incluso en el INE hay un ejercicio y un gasto muy importante. Prácticamente aquí los conteos rápidos del instituto le atinan en un 99.9% a los resultados finales. Eso es algo que también creo que es muy importante de resaltar como varios aspectos. Y me parece que por lo tanto, esta obra es algo que muy pocas veces se hacen en el ámbito de las políticas públicas, que es documentar las experiencias. Y entonces esto es algo fundamental para los órganos legislativos, porque se aprueba y se plantea una política pública, se implementa la política pública. ¿Y después qué pasó con la política pública? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Cómo la perfeccionamos? Entonces, sin lugar a dudas, estoy seguro que esta obra también debe de ser un precedente muy importante para que entremos también en el ámbito legislativo a un ejercicio que sea el de la evaluación sistematizada de las políticas públicas que se aprueban en los órganos legislativos. Ojalá todas las políticas públicas estuvieran sujetas a este tipo de análisis y de estudios. Y yo también simplemente quiero agradecer mucho al Congreso, y estoy convencido, como bien lo decía, y con esto concluye el diputado Pedro Aces, en mi clase de Derecho Parlamentario suelo decir que efectivamente para ser diputado solamente hay que ganar una elección. Y hay muchas maneras de ganar una elección, pero el legislador es el representante, el diputado es el representante, pero ya una vez que se toma protesta, el legislador es el dador de ley, legislator, el dador de ley, el padre de la ley. Entonces, todas las personas que llegan al Congreso son diputados, diputadas. Lo importante es que todas sean legisladoras, y yo estoy convencido que esta será una legislatura de muchas legisladoras y de muchos legisladores. Muchas gracias. Por último, vamos a escuchar el mensaje de María Villegas Reyes, catedrática de la UNAM. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Es para mí un honor estar aquí, un placer. Me la ponen difícil porque me dejan al final, y ya con estos grandes
personajes, pero bueno, voy a intentar ser muy breve. Saludo con mucho gusto y cariño a las personas que me acompañan en el presidium, al maestro Bernardo Valle Monroy, a la maestra Patricia Abeldaño Durán, al diputado Pedro Aces Lago, al doctor y maestro Raúl Ayala Casillas y a mi maestro y amigo, al doctor Eduardo Santillán Pérez, que tuvo a bien invitarme esta tarde a participar en este tema tan importante como el voto de las personas en prisión preventiva, que están bajo una medida cautelar de prisión preventiva. Quiero empezar agradeciendo y reconociendo el gran trabajo realizado, toda esta suma de esfuerzos y coordinación institucional que permitieron que el voto en los centros penitenciarios fuera una realidad. Todo el trabajo que realizaron previo y posteriormente a las votaciones, reuniones de trabajo, talleres por parte de la Biblioteca Cívica y la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la mesa de acompañamiento con organizaciones de la sociedad civil, la realización del debate, como ya bien refería tanto el maestro Bernardo como el maestro Eduardo, en cuanto a las representantes políticos de cada uno de los partidos, su transmisión y su acompañamiento. A todas y a todos, gracias y mi reconocimiento y admiración por este arduo trabajo. Sobre todo, valoro, como bien refería el maestro Eduardo, la gran iniciativa de recabar las memorias de este gran trabajo, recabar las experiencias, opiniones y acciones que se llevaron a cabo para que este proyecto tuviera un cuerpo y una solidificación para generar memoria institucional. Este proyecto permite dejar conciencia y precedente para futuras generaciones, para garantizar el derecho al voto de las personas privadas de su libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Sabemos y reconocemos que este es un gran avance de derechos humanos, el cual, como ya refirió tanto el maestro Bernardo como la maestra Patricia, surge a partir de esta sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que permitió estas reformas electorales, para garantizar así los derechos de las personas que se encuentran bajo esta medida cautelar. Lo cierto es que aún tenemos mucho por hacer, sobre todo con el tema de las mujeres dentro de los centros penitenciarios. Es importante fomentar la participación, hacerles ver la importancia de participar en las tomas de decisiones político-electorales de su país, de su comunidad. De las 1,800 personas que votaron dentro de los 7 centros penitenciarios, solo 145 fueron mujeres. Es importante hacer un trabajo para hacerles ver que es tiempo de mujeres en la vida política del país. Los derechos político-electorales son inherentes a los derechos humanos. Votar es un derecho constitucional y lo tenemos todas las personas, inclusive las personas que están privadas de su libertad bajo esta modalidad de prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa, porque las personas aún no han sido sentenciadas. Y bajo este principio de presunción de inocencia, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es uno de los principios que rige nuestro sistema de justicia penal en México. Es por eso que es tan importante y valoro tanto esta suma de acciones para lograr que se respete y dignifique a las personas. Nuestro sistema penal, como les decía, es un sistema que se rige bajo este principio de presunción de inocencia. Con esta realidad que tenemos el día de hoy en esta presentación, se amplía el alcance y la protección de los derechos humanos con mayor medida, porque siempre debe ser el objetivo de un Estado de Derecho, lograr la plena efectividad de sus derechos. El voto en los centros penitenciarios fue un extraordinario impacto social y psicológico en todas las personas privadas de su libertad. Al momento en que estuve leyendo de forma digital estos testimonios realizados por las personas privadas de su libertad, de verdad que se me erizó la piel,
Le regresamos un poquito a esas personas de la dignidad que han perdido, de ser tratados y reconocidos como personas, le fueron tratados con respeto y con dignidad. Fueron tratados como personas que tal vez para todos nos parezca insignificante porque gozamos de libertad aquí afuera, pero para las personas que están allá adentro no lo es, no es insignificante. Ser tratado como personas, muchas veces se nos olvida que también son personas. Esta semana justamente estuve en el Reclusorio Oriente, que por cierto fue el que más participación tuvo, ¿no? Y la opinión, lo que se escucha allá adentro sobre el ejercicio electoral es muy satisfactorio, por lo cual puedo decirles a todos los responsables, empezando por la presidenta, muchas felicidades porque la votación fue un éxito. Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos, ya no les quitó más su tiempo y espero que lean y que justo podamos aportar todos desde nuestras trincheras lo que nos toca para hacer valer siempre los derechos de todas las personas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los participantes. Ahora, antes de clausurar el evento por parte de la comisión, a ver si el secretario Ernesto Villarreal nos acompaña en la entrega de los reconocimientos antes de clausurar el evento. Muy bien, pues queremos hacer la entrega de este reconocimiento. Quisiera darle lectura. El Congreso de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Patricia Avendaño Durán por su participación en la presentación del libro. También a un querido amigo y un gran magistrado, y yo aquí quisiera resaltar, ahora que se debate y se discute mucho cuál debe de ser el perfil de una persona juzgadora, en el caso de la Ciudad de México, yo quiero decirle que para mí un perfil, un ideal de una persona juzgadora es precisamente la de nuestro querido magistrado Raúl Ayala Casillas. Un hombre absolutamente entregado a la impartición de justicia. No creo no equivocarme, es el magistrado más estudioso del tribunal. Cada asunto lo revisa con pulcritud, es conocedor a profundidad de cada uno de los temas, y una persona con una gran vocación, un gran conocimiento, pero que además siempre con una gran sensibilidad. Así que, pues no solamente nuestro reconocimiento por la presentación de su libro, de este libro, sino por una trayectoria impecable. Muchas gracias. Y finalmente, pues como le decíamos, a este reconocimiento también, pues no solamente por la presentación del libro, sino por una impecable trayectoria en el ámbito electoral, al maestro Bernardo Valle Monroy. Muchas gracias, y además el coordinador de esta obra. Muchas gracias. Primero, antes de entregar los reconocimientos, quiero agradecer al diputado Pedro Aces la invitación. Reconocemos en Pedro a un joven talentoso que sabemos que llevará a muy buen puerto esta importante responsabilidad de esta comisión que decía Eduardo Santillán cuando nos acompañó a la integración. Hay puro, dicen que el más chimuelo mascaba fierro ahí, están las vicecoordinadas de Morena, del Partido Acción Nacional, representante del Verde, Pedro, bueno, compañeros con mucha experiencia, y estamos seguros que Pedro tendrá la capacidad. Pedro sabe, lo hemos dicho públicamente, que es aliado del Partido del Trabajo, y lo acompañaremos seguramente en todas las encomiendas
que tendrá en adelante y sobre todo con mucho éxito en esta importante comisión. Y me es grato entregarle este reconocimiento a María Villegas Reyes, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, también para mí es un honor entregar un reconocimiento a otro importante aliado con el que hemos caminado con distintas responsabilidades y desde distintas trincheras, pero siempre hemos coincidido en el mismo proyecto político, y un gran reconocimiento al maestro Eduardo Santillán Pérez, representante de Morena. Bueno, y hablando de jóvenes talentosos, también quisiera entregarle un reconocimiento al diputado Alberto Venegas de Tlalpan también. ¿Puede pasar, por favor? El más nuevo de la legislatura. También queremos entregarle un reconocimiento importante a nombre de nuestro presidente al diputado Gonzalo Espina. Por favor. Adelante, diputado. No te me vayas porque el diputado Villarreal pues no se puede dar su propio reconocimiento, así que le entregamos un reconocimiento al coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Ernesto Villarreal Cantú. Y bueno, para clausurar este evento, agradecer la presencia principalmente de todas y de todos ustedes, mis felicitaciones con esta comisión en la que integramos, bueno, compañeros de alta gama como es mi coordinador y los demás coordinadores, un servidor, pues van a tener las puertas abiertas y ojalá que podamos seguir trabajando por el bien de la ciudad y por el bien del sistema electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan bonita tarde. Y vámonos, Santillán nos va a invitar ahorita a los políticos.